No lo maté esa noche. No quería que viviera con el terror royéndole las entrañas, como él me había roído el alma. Mi asistente, el hombre en quien confiaba mi imperio, había filtrado mi idea maestra a un rival asqueroso, y en la competencia de pitches, todo se reveló mi plan, mi futuro, robado ante los ojos de inversores que ahora lo aplaudían a él. El eco del disparo aún reverberaba cuando recordé el día en que todo empezó a desmoronarse, 3 meses atrás, en las calles empedradas de Sevilla, donde el sol quema la piel pero no el odio que se cuece por dentro. El aire de Sevilla en julio era un horno, pegajoso y traicionero, como la sonrisa de Javier cuando me juró lealtad eterna. Yo, Elena Vargas, había construido mi vida sobre ideas que brotaban de mis noches en vela, soñando con una app que revolucionaría el mercado inmobiliario en España, una plataforma que usaba IA para predecir caídas de precios en barrios marginados, permitiendo a familias humildes comprar casas antes de que los buitres especuladores las devoraran. Era mi venganza personal contra el sistema que me había dejado en la ruina 10 años atrás, cuando mi padre perdió todo en la crisis del 2008 por culpa de bancos codiciosos. Javier era mi sombra, mi mano derecha desde que empecé la startup en un garaje mugriento de Triana. Alto, con esa barba perfectamente recortada y ojos que parecían honestos, me había convencido de que era familia. Elena, tú sueñas, yo ejecuto, me decía mientras tomábamos cañas en el bar El Rinconcillo, el más antiguo de España, donde las paredes absorben secretos como esponjas. Yo le conté todo, el algoritmo que analizaba datos de migraciones, el modelo de negocio que donaría el 10% de ganancias a refugios para desalojados. Él tomaba notas, asentía, y yo sentía que por fin no estaba sola. Pero la traición no avisa, se cuece en silencio. Una semana antes del gran pitch en el Mobile World Congress de Barcelona, recibí una llamada anónima. Una voz distorsionada, como salida de una película barata. Tu idea es oro, Elena. Pero Javier ya la ha vendido. Pregúntale por Marco Ruiz. Marco Ruiz, el tiburón de las finanzas. Un madrileño con mansiones en La Moraleja y conexiones en el gobierno. Mi némesis desde que me negó un préstamo en mis inicios. Riéndose de una mujer con sueños de niña. Colgué, el corazón latiéndome como un tambor de flamenco enloquecido. Confronté a Javier esa misma noche, en mi piso diminuto de Sevilla, con vistas al Guadalquivir que ahora parecía un río de veneno. ¿Qué coño has hecho?, le grité, lanzándole el móvil contra el pecho. Él palideció, pero no lo suficiente. Elena, es un malentendido. Marco me ofreció un puesto, pero no le di nada. Mentía, y sus ojos lo delataban, un tique en la comisura, como cuando jugaba al póker y perdía. No lo despedí. Quería pruebas, quería verlo retorcerse. En cambio, fingí normalidad, planeando en la oscuridad. Pasé noches enteras en cafés olvidados, revisando correos hackeados. Sí, contraté a un friki de la dark web por 500 euros. Allí estaba, emails de Javier a Marco, detallando cada ecuación, cada proyección de ROI. Ella no lo merece, Marco. Es una ilusa. Tú harás que funcione de verdad. El puñal se hundió hondo. Javier no solo me traicionó, me humilló, pintándome como una tonta delante del hombre que más odiaba. El día del pitch llegó como una tormenta. Barcelona bullía de ejecutivos con trajes caros y egos más caros. Yo subí al escenario del FIRA, sudando bajo los focos, con mi presentación pulida hasta el brillo. Hablé de equidad, de devolver el poder a los olvidados, y el público aplaudió tibio. Luego, turno de Marco. Sonrió como un lobo, y desplegó mi app, mis slides, mis gráficos, pero con su logo, Inmosmart B. Ruiz Capital. Una revolución ética en el inmobiliario, dijo, robando mis palabras exactas.
El auditorio estalló en ovaciones. Yo me quedé petrificada. El mundo girando en negro. Bajé del escenario con las piernas de plomo. Javier estaba en las sombras, felicitando a Marco con un abrazo fraterno. Nuestras miradas se cruzaron, la suya, culpable pero desafiante. La mía, ya ardiendo con las primeras llamas de la venganza. Esa noche, en un hotel cutre de la Rambla, juré por la Virgen de la Macarena que no pararía hasta verlos arrodillados, suplicando. No por dinero eso los recuperaría, sino por el alma que me habían arrancado. Los días siguientes fueron un infierno de llamadas furiosas a abogados, que me decían pruebas circunstanciales. Elena, no hay caso. Mi startup se desangraba, inversores huían como ratas. Vendí mi piso en Sevilla para pagar deudas, mudándome a un cuchitril en las afueras de Madrid, cerca del territorio de Marco. Allí, entre cajas de cartón y el olor a humedad, tracé mi plan. No sería legal. La ley protegía a los lobos. Sería personal, psicológico, un veneno lento que los devorara desde dentro. Primera movida, sembrar duda en Javier. Le envié anónimamente copias de sus emails, con una nota, traicionas a todos. ¿Cuánto tardará Marco en joderte a ti? Vi el pánico en su LinkedIn, posts nerviosos sobre lealtad en los negocios. Sonreí por primera vez en semanas. Pero el odio crecía, un cáncer que me robaba el sueño. Soñaba con mi padre, su rostro demacrado antes del suicidio, y me despertaba gritando, ¿por qué yo otra vez? Conocí a Lucía en una de esas noches, en un bar de Malasaña donde los perdedores ahogan penas en gin tonics. Ella era periodista freelance, con ojos que veían a través de las mentiras y un pasado de divorcio amargo. La traición es como el flamenco, duele, pero te hace bailar más fuerte, me dijo, brindando. Le conté todo, lágrimas mezcladas con alcohol. Lucía se convirtió en mi aliada, mi conciencia torcida. No mates, Elena. Destruye. Haz que se odien entre sí. Juntas, investigamos. Marco no era solo un empresario, tenía deudas ocultas, un escándalo sexual tapado con sobornos, y una hija adolescente rebelde en un internado suizo. Javier, por su parte, apostaba en casinos online, perdiendo fortunas que no tenía. Perfecto. El tablero estaba listo, solo faltaba mover las piezas. Pero el peso de la venganza me agobiaba. Mirándome al espejo, veía arrugas nuevas, ojos hundidos. ¿Valía la pena convertirme en monstruo por justicia? Sí, me respondía el eco de mi padre. Sí, 1000 veces sí. Madrid me recibió con su caos habitual, atascos en la Castellana, sirenas lejanas y un cielo gris que reflejaba mi alma ennegrecida. Alquilé un piso compartido en Chamberí, fingiendo ser una consultora freelance para no levantar sospechas. Lucía me presentó a contactos en la prensa sensacionalista, y empecé a filtrar migajas, un rumor sobre Marco y una prostituta menor en Marbella, anónimo pero jugoso. Los tabloides mordieron el anzuelo, Ruiz, el rey del ladrillo, enredado en escándalo. Javier fue más fácil. Hackeé su cuenta de apuestas gracias a un tutorial oscuro y 200 euros más. Y manipulé sus transacciones, depósitos falsos que lo hacían parecer lavador de dinero. Cuando la policía cibernética llamó a su puerta, lo vi en las noticias locals, pálido como un fantasma, negando todo. Solo jugaba por diversión, balbuceó ante las cámaras. Me reí sola en mi habitación, pero el riso se torció en sollozos. Esto era victoria. Sentía vacío. Un hueco donde antes latía esperanza. Contacté a la hija de Marco, Sofía, a través de Instagram. Una chica de 17 años con piercings y posts sobre feminismo radical. Tu padre no es el héroe que crees. Le escribí desde un perfil falso. Adjunté fotos borrosas del escándalo,
Nada ilegal pero suficiente para plantar semilla. Sofía respondió rápido, eres una loca. Pero, es verdad. La duda era mi arma favorita, corroe más que el ácido. Mientras tanto, mi vida se deshilachaba. Intenté volver a Sevilla para ver a mi madre, pero ella, con su Alzheimer avanzado en una residencia cara que ya no podía pagar, me miró como a una extraña. Elena, ¿dónde está tu hermano?, preguntó, refiriéndose al fantasma de papá. Me fui rota, jurando que la venganza incluiría restaurar su dignidad. Vendí joyas familiares para pagar sus cuidados. Cada prendedor un recordatorio punzante. Lucía me advirtió, estás jugando con fuego. Amiga. Un paso en falso y te queman a ti. Tenía razón. Una noche, Javier me encontró. Golpeó mi puerta a las 2 a.m., borracho y desesperado. Elena, por Dios, ¿eres tú? Sé que lo sabes todo. Marco me traicionó, usó mi info y me dejó colgado. Ayúdame. Sus ojos suplicantes. La misma cara que una vez confié. Lo dejé entrar. Le serví café amargo. Escuché su confesión, Marco lo había chantajeado con deudas de juego, forzándolo a filtrar. Pensé que era temporal, que te protegería después. Lo siento, Elena. Eres mi hermana. Hermanos. La palabra me revolvió las tripas. Lo abofeteé, fuerte, dejando marca roja. Hermanos no venden almas. Pero en su llanto vi grietas, Javier no era puro mal, era débil. Un peón en el tablero de Marco. ¿Perdonarlo? No. En cambio, lo usé. Prueba tu lealtad. Consigue pruebas contra Marco. O te hundo yo misma. Asintió. Roto. Salió tambaleante. Y yo me quedé con el sabor metálico de la traición mutua. El plan escalaba. Con la info de Javier y mails internos de Ruiz Capital, Lucía publicó un artículo en El País, El imperio de Ruiz construido sobre robo intelectual. Acciones de Marco cayeron un 15% en bolsa. Inversores huyeron. Él contraatacó, demandándome por difamación. Pero mis abogados baratos, pero astutos lo desmontaron. Pruebas anónimas. Señor juez. En la corte. Lo vi, Marco. Impecable en traje, pero con ojeras profundas. Nuestra mirada se cruzó, odio puro, mutuo. Sofía, la hija, se rebeló. Publicó en TikTok, mi padre es un hipócrita. Roba sueños ajenos. Viral en horas. Marco la envió de vuelta a Suiza, pero el daño estaba hecho, su imagen de familia perfecta, hecha trizas. Me sentía poderosa. Pero el insomnio me devoraba. Pesadillas donde Javier era mi padre. Y yo la bala. Un twist menor llegó cuando Javier trajo un USB, grabaciones de Marco confesando el robo. Riendo con socios. Para ti, Elena. Redención. Lo escuché. Voz temblorosa. Era oro. Pero confiar en él, el odio me cegaba. Lo guardé, planeando el golpe final. La ciudad me asfixiaba. Paseos por el Retiro, donde parejas se besaban ajenas al veneno, me recordaban lo que perdí, no solo el negocio, sino la fe en la gente. Llamé a Lucía, estoy al borde. Ella vino, con vino y abrazos. La venganza es un amante cruel, pero necesario. Sigue, o te consumirá. Y seguí. Próximo paso, infiltrarme en la gala de inversores de Marco, como camarera. Verlo de cerca, oliendo su colonia cara, mientras servía copas. Susurré a un oído influyente, pregúntale por la aprobada. Semillas plantadas. Pero el clímax se acercaba, y con él, el miedo a las consecuencias irreversibles. La gala en el Palacio de Cibeles era un circo de vanidades, candelabros de cristal, trajes de Armani y risas falsas que ocultaban puñaladas. Yo, con delantal negro y bandeja en mano, me movía como un fantasma entre la élite.
Marco presidía la mesa principal, brindando por innovación ética ironía que me revolvió el estómago. Javier estaba allí, como su nuevo asistente, ojos bajos, cadena invisible al cuello. Serví su cava, rozando su mano adrede. Felicidades por el éxito, señor Ruiz, dije, voz melosa. Él levantó la vista, frunciendo el ceño. Nos conocemos. Sonreí, todos conocemos a los que roban sueños. Su rostro se endureció, llamó a seguridad, pero yo ya había deslizado el USB en su bolsillo. Con una nota, escucha antes de dormir. Tu fin. Huí al baño, corazón desbocado. Lucía esperaba fuera, en un taxi. Lo has hecho. Ahora, corre. Pero no corrí lejos. Al día siguiente, el escándalo explotó, la grabación filtrada a medios. Marco confesando todo. Fue un negocio, nada personal. Frenesí mediático, portadas en ABC. Debates en TVE. Acciones de Ruiz Capital se desplomaron 40%, quiebras en cadena. Javier me llamó. Histérico, lo has arruinado todo. Marco me matará. Pánico genuino. Lo cité en un parque de Usera, barrio de inmigrantes donde nadie pregunta. Allí, bajo un olivo seco, lo enfrenté. Tú empezaste esto. Ahora, paga. Saqué la pistola comprada en el mercado negro de Lavapiés, fría y pesada. Apunté a su rodilla. Dime por qué, Javier. La verdad, o te vuelo la pierna. Lágrimas rodaron. Tu padre. No se suicidó por la crisis. Marco lo arruinó adrede, sabiendo que era mi tío. Me chantajeó con eso, filtra o revelo que tu familia era débil. El mundo se detuvo. Mi padre, hermano de la madre de Javier. Familia. El twist me golpeó como un tren, no era solo traición profesional, era sangre. Secretos enterrados. Odio renovado. Dirigido ahora a raíces profundas. Disparé al aire. Él se orinó encima. Vete. Y dile a Marco que Elena Vargas viene por él. Javier huyó. Y yo colapsé. Vómito amargo en la grava. ¿Cuánto más podía soportar? Lucía me encontró. Me llevó a su casa en Lavapiés. Respira, Elena. Has ganado batallas. No la guerra. La guerra escaló. Marco contraatacó, matones en mi puerta. Amenazas anónimas. Mudé a Lucía conmigo. Ella. Mi escudo. Juntas. Planeamos el clímax, hackear su sistema financiero durante una junta virtual. Usando el friki de antes. Transferimos fondos a ONGs de vivienda, mi ironía poética. Millones evaporados. Accionistas furiosos. Pero el costo, mi madre empeoró. Llamada de la residencia, su agitó al ver tu foto en las noticias. Cree que eres la causa. Culpa como plomo en el pecho. Visité, sosteniendo su mano frágil. Mamá, lo arreglo todo. Mentira. Nada se arregla en la venganza. Sofía contactó de nuevo, gracias por abrirme los ojos. Papá es un monstruo. Aliada inesperada. Me envió accesos a correos familiares, pruebas de sobornos políticos. Perfecto para el fiscal. El odio me transformaba. Espejos mentían. Veía a una loba. No a Elena. Sueños, compadre, no te conviertas en ellos. Despertaba sudando. Cuestionando. ¿Justicia o locura? Javier reapareció. Herido, Marco lo había golpeado. Únete a mí, Elena. Juntos. Lo acabamos. Tentación. Pero recordé la sangre, traidores no redimen. Preparé el enfrentamiento final. Madrid, testigo silencioso. Las noches en Lavapiés eran un bálsamo áspero, olores a kebab y jazmín. Voces en árabe y español mezclados. Un recordatorio de que la vida persiste pese al caos. Lucía y yo nos turnábamos vigilando ventanas. Pistolas cargadas la mía. Siempre cerca.
El barrio me anclaba, aquí, entre grafitis y mercados improvisados. Planeaba el asalto definitivo. Marco se atrincheraba en su ático de Salamanca. Guardaespaldas como perros fieles. Pero yo tenía insides, Sofía, que sabotearía el ascensor durante su cena de reconciliación con inversores. Por ti, Elena. Por las mujeres que pisa. Su rabia, espejo de la mía. Javier. Meanwhile, se desmoronaba. Mensajes desesperados, perdóname. Era joven, asustado. Bloqueé su número, pero el fantasma persistía. Una tarde, lo vi merodeando mi edificio. Barba descuidada, ojos hundidos. Lo ignoré. Pero el corazón flaqueó, ¿familia o enemigo? El día de lluvia torrencial en Madrid. Calles como ríos de tinta. Sofía hackeó el sistema. Ascensor atascado en el piso 20. Yo subí por escaleras de servicio. Pistola en la cintura. Adrenalina quemando venas. Inversores atrapados abajo. Pánico en el aire. Marco solo en su sala. Frente a ventanales que dominaban la ciudad traidora. Entré por la puerta trasera. Llave maestra de un soborno. Él giró. Copa en mano. Sorpresa mutando a desprecio. Vargas. La perdedora obsesionada. Me acerqué. Lenta. Como un felino. No perdedora. Vengadora. Saqué la grabación. Reproduciéndola, su risa confesando el robo. El chantaje a Javier. Hasta el detalle de mi padre, ese idiota se quitó la vida por mi culpa. Y su sobrino pagó el precio. Su rostro se quebró. Era negocios. Tu padre era débil, como tú. Error fatal. Le pegué. Puño en mandíbula. Sabor a sangre compartida. Cayó. Y lo até con cables de su propio equipo high-tech. Siente lo que sentí, impotencia. Llamé a Javier Van. Última oportunidad. Llegó jadeante. Lluvia pegada a la ropa. Vio a Marco atado. Palideció. Elena, no. Lo forcé a confesar ante mi teléfono grabando. Dilo todo. Traidor. Lágrimas. Balbuceos, la filtración. El miedo. El arrepentimiento falso. Marco escupió, eres basura. Javier, por eso te usé. El twist mayor golpeó entonces, Sofía irrumpió. No como aliada, sino pistola en mano la de su padre. Robada. Papá, lo siento. Pero apuntó a mí. Tú lo destruiste todo. Él me prometió cambiar. Marco sonrió. Manipulador hasta el fin, había sembrado duda en su hija vía mensajes falsos. Culpándome. Caos. Disparé al aire. Sofía titubeó. Javier se lanzó. Forcejeo. Un tiro accidental, bala en el hombro de Javier. Sangre salpicando alfombra persa. Gritó. Y en ese instante, vi la verdad, todos éramos peones en un juego más grande. Marco rió, ¿ves? Elena, la venganza te aísla. Sofía huyó, sollozando. Javier sangraba. Mirándome, ayúdame. Hermana. Lo até también. Pánico ciego. Bajé. Liberando inversores con excusa de emergencia. Policía en camino. Vi por tejados. Lluvia lavando lágrimas. En el taxi con Lucía. Colapsé. Lo arruiné. Maté lo que quedaba de mí. La comisaría de Madrid era un hervidero de luces fluorescentes y olores a café rancio. Me entregué al amanecer. Pistola en bolsa. Confesando parcial, entré a confrontar. No a herir. Abogados de oficio me sacaron bajo fianza. Pero el escándalo era nuclear. Titulares, mujer obsesionada ataca a magnate en plena gala. Mi cara en todas partes. Mi startup muerta para siempre. Javier en hospital. Hombro vendado. Declaró, Elena actuó en defensa propia. Marco nos chantajeó a ambos. Lealtad tardía. ¿O supervivencia? Lo visité. Esposas en muñecas. ¿Por qué ahora? Pregunté.
porque vi tu dolor. Y es mío. Padre nos rompió a los dos. Llanto compartido. Primer puente en el abismo. Pero confianza rota no se pega con lágrimas. Marco. Libre bajo caución millonaria. Contraatacó legal, cargos por intento de asesinato. Difamación. Su hija Sofía. Testigo estrella, Elena me manipuló. Mentira. Pero creíble. Lucía testificó a mi favor, publicando su artículo final, La verdadera traidora, una familia envenenada por codicia. El juicio fue un circo psicológico. En el banquillo. Vi a Marco desmoronarse bajo cross-examen, emails expuestos, confesiones. Jurado dudó. Pero el twist de Sofía quien, presionada, admitió manipulación paterna e inclinó la balanza. Absuelta de lo grave. Condenada a multas y probation. Marco. Sentenciado a 5 años por fraude. Su imperio desmantelado. Pero la victoria era ceniza. Mi madre falleció durante el proceso, sollozando mi nombre en delirio. Enterro en Sevilla. Lluvia sobre ataúd. Javier a mi lado, perdón tentativa. Lo siento, Elena. Por todo. Lo abracé. Pero el abrazo era frágil. Lucía se alejó, has ganado. Pero perdiste el alma. Cuídate. Sola. Mudé a un pueblo andaluz. Olivares infinitos. Intenté reconstruir una versión pequeña de mi app, open source, para damnificados. Pero noches traían flashbacks, sangre, risas de Marco, ojos de Sofía. Horror había creado más monstruos. Javier visitaba, trayendo queso manchego y culpas. Seamos familia de verdad. Dudé, pero el odio se diluía en fatiga. Twist final, una carta de Marco desde prisión, tenías razón. La codicia me cegó. Usa mi ruina para bien. Arrepentimiento genuino, quemé la carta. Pero las palabras quemaron dentro. La venganza terminó, pero las ondas persisten, deudas emocionales. Cicatrices que pican bajo sol. Los olivares de Jaén susurran secretos al viento. Un bálsamo para almas rotas como la mía. 2 años después del juicio. Madrid es un recuerdo borroso. Un moretón que duele al tocarlo. Vivo en un cortijo rehabilitado. Paredes encaladas que esconden grietas profundas. Mi app renació como hogar justo. Gratuita. Ayudando a 500 familias a comprar sin ser devoradas. Ironía, uso el algoritmo que robé de vuelta. Purgado de veneno. Javier se mudó cerca. Redimiéndose a lentos pasos, maneja marketing. Paga de su bolsillo multas pasadas. No merezco tu perdón, dice en cenas tensas, donde el gazpacho sabe a reconciliación a medias. Lo perdono en días buenos, en malos. Recuerdo la bala rozando su oreja, no disparé a matar. Pero el terror fue mi bala verdadera. Sofía escribe emails esporádicos, estudio psicología en Barcelona. Gracias por mostrarme la verdad, aunque doliera. Ha cortado con su padre, quien languidece en prisión. Apelaciones fallidas. Última noticia, suicidio intentado. Fallido. No celebro. La muerte es un eco vacío. Lucía publica un libro sobre mi historia anonimizada. Bestseller en España. La venganza de una mujer. Lo llama. Me firma uno, sobreviviste. Eso es el clímax real. Leo bajo olivos. Lágrimas saladas. Sobreviví. Sí. Pero transformada, más dura, más sabia, menos confiada. El clímax de mi vida no fue el ático ni el juicio, fue el día que visité la tumba de mamá, dejando flores de azahar. Lo avancé. Mamá. Por nosotros. Viento llevó pétalos, como absolución. Pero las consecuencias persisten. Insomnio crónico. Terapia semanal donde desentierro odios enterrados. Sociedad me ve como mártir o loca, evito mires de vanidad. En cambio, enseño talleres en pueblos, cómo no dejar que te roben el alma. Twist último, un inversor anónimo financia expansión de mi app. Marco. Desde sombras,
No importa. Uso el dinero para bien. Rompiendo ciclos. Hoy, bajo sol andaluz, aprieto tierra fértil. La traición quemó mi alma, pero de cenizas brota algo nuevo, no imperio, sino legado. Venganza cumplida, paz tentativa. Y si el odio regresa, lo ahogaré en aceitunas y tiempo.